Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Nos complace mucho presentarles al doctor Gabriel Alfonso Medina. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad de México y estuvo esta semana participando en uno de los seminarios del énfasis en ELT, hablando sobre metodología y las apuestas decoloniales en metodología de la investigación. Yo los voy a dejar con él para que se presente, nos cuente un poquito sobre su trayectoria académica e investigativa, y el título de la charla va a ser Contaminar el canon desde la zona del no ser, una apuesta decolonial. Los dejo entonces con Gabriel. ¿Se escucha? ¿Está bien así? Ok. Quizás más que hablar de mí, me gustaría hablar de cómo empecé a llegar a Colombia, en realidad. Yo a Colombia empecé a llegar hacia fines del 2000, a partir de la lectura de un texto que se llama No nacimos para Sevilla, de Alonso Escobar. Y eso fue como una especie de encantarme con una mirada que desconocía en términos de ser bastante realista, de plantear que la juventud no es futuro, sino que es un sujeto que se está destruyendo en el presente, ¿no? Lo doloroso es que ese presente se ha prolongado y seguimos como quizás en un lugar más extremo de esa misma lectura que hacía Alonso en ese texto. Ese mismo texto me llevó a venir a Colombia algunas veces, quizás ya en otro registro, pero he estado acá algunas veces, primero como tratando de entender la respuesta social al VIH-Sida, que fue un trabajo que me trajo acá algún tiempo, estuve algunas semanas, y después he estado acá vinculado a lo que antes era quizás el eje de mi reflexión, que tenía que ver con la producción de los sujetos juveniles en contextos de marginación. Eso me trajo a Javier algunas veces, pero en realidad a mí lo que más me encantaba era como recorrer las calles de Bogotá. Entonces la última vez que vine se me hizo tan doloroso verla tan herida, tan abierta, pero creo que estamos en otro lugar ahora, ¿no? Lo que yo celebro. No sé, yo quisiera que no hablar de mí, más bien que quisiera decirles lo que vine a plantearles, ¿no? En primer lugar, quisiera como agradecer a Elena, a Pilar, que no la veo, que entiendo que está con algún problema médico, y a Harold, que se hayan arriesgado a traerme después de haber estado en una maratónica semana en Semana Santa en Ciudad de México el año pasado. Porque en realidad las posibilidades de poder plantear lo que les quiero señalar acá en un espacio académico latinoamericano tan disciplinante, tan reproductor del propio lugar científico, son escasas. Y en ese sentido yo le agradezco que como que tengan esta actitud de escucha, esta apuesta política por escuchar lo distinto, que incluso puede corroer el lugar del confort académico. Le llamé Contaminar el canon desde la zona del no ser, una apuesta decolonial, porque quiero compartirles dos lugares. Quiero compartirles la riqueza que podría tener ir como incorporando la perspectiva decolonial en nuestras reflexiones, y lo segundo como la traducción de esto en una investigación que durante muchos años estuve haciendo en un grupo, en un pueblo que son los afromexicanos, en una zona del sur de México que es la costa de Guerrero. Entonces, inicio. Quisiera hablarles de la potencialidad analítica que posee la perspectiva decolonial, cuyo desafío consiste en desmontar la omnipresencia unívoca de la racionalidad científica como tecnología explicativa del mundo. Este desmontaje conlleva desafíos éticos que requiere desnudar nuestros lugares de enunciación e implica revelar la geopolítica de las ciencias sociales a objeto de problematizar los supuestos que sostienen las configuraciones epistemológicas de nuestro trabajo investigativo.
Es una apuesta por reaprender nuestro trabajo de investigar, comprender y producir conocimiento sobre las realidades sociales, acompañados o en articulación con las personas que las habitan y significan, es decir, superando la relación que históricamente ha marcado la vinculación que los investigadores tenemos con nuestros sujetos de interés, esta vinculación de sujeto-objeto que ha estructurado el trabajo de los científicos sociales. Como ya se ha dicho de muchas formas, la apuesta decolonial es una perspectiva que, en la línea de los estudios culturales, postcoloniales y de la subalternidad, reconoce que la producción científica posee una dimensión política que no se puede soslayar ni ocultar en falsas objetividades o simular en protocolos de neutralidad analítica. En este marco, es una apuesta por desmontar la producción de conocimiento sustentada en la racionalidad científica como una estrategia política de dar lugar a maneras transmodernas de producir la vida en el presente. Más que dejar atrás a la modernidad, como en un gesto postmoderno, el desafío político y epistémico estriba en abrirla hacia los costados para hacer venir al presente, a la agenda de investigación, a los espacios vinculantes que producen el orden social y determinan las condiciones de la población mundial, a aquellas cosmovisiones y epistemologías ocultadas, negadas y o estigmatizadas por el proyecto moderno. Espero que ya puedan ver cuál es la intención de esta presentación. Como ha señalado Julia Bouteille, la líder del Partido de Indígenas de la República Francesa, en el que se agrupa la diáspora descendiente de las ex colonias africanas de Francia, no me siento inocente de la debate en la que está este mundo, nuestro mundo, propiedad de unos pocos y cuyas posibilidades no solo de justicia sino de existencia se destruyen ante nuestros ojos. No es que tenga sangre en mis manos, mi responsabilidad es más profunda e histórica, en mi condición de mestizo blanqueado que por muchos años abrazó la narrativa de un proyecto civilizatorio que sigue exterminando la vida de pueblos, lenguas y saberes. Ahora que tengo elementos de análisis sobre este genocidio, no puedo compartir ni aceptar el argumento de que serían un daño colateral por el bien del progreso de la humanidad. Argumento que surgió en los tiempos de la conquista y se ha prolongado como mantra hasta el presente. A partir del siglo XV se exterminó a los pueblos de las Américas en defensa de la palabra del Dios católico. Después, desde el siglo XVIII, a los pueblos de África, Asia y el Medio Oriente se les exterminó para llevarles la civilización, la razón y el progreso. En el siglo XX regresaron al Medio Oriente para llevarles democracia. En el relato civilizatorio de los conquistadores e invasores, los millones de vidas cegadas, las miles de lenguas extintas y el patrimonio de la humanidad destruido se reducen a daño colateral. Con toda esta crítica no me libera ni nos libera de la carga que comporta nuestra condición de académicos blanqueados. Cabría preguntarse, ¿cuál humanidad se ha civilizado? ¿Se ha salvado de la oscuridad del pasado? ¿Cuál es la noción de humanidad que, con su poder de muerte, nos ha producido e impuesto el proyecto de la modernidad? Es claro que esa noción, como ya advirtieron los jóvenes alemanes de la Escuela de Frankfurt, no incluye a todos los seres humanos. Al igual que Anthony Gramsci, esos estudiosos de Marx, de la década de los 30, alemán, no incluye a todos los seres humanos. Esos estudiosos estaban pensando en la exclusión de los obreros, de las sociedades europeas, pero en virtud del giro que dieran los subalternos de la India a ese concepto, a la subalternidad, sabemos que son muchos más los que están excluidos del proyecto de la modernidad y que en los actuales tiempos queda cada vez más en evidencia que están fuera las mujeres, incluidas las europeas, los indígenas, los africanos, los pobres, los homosexuales, la diversidad sexual, todo aquel ser humano que no cumpla con el canon heterosexual, burgués, patriarcal, occidental, blanco e ilustrado. Abrazar ese proyecto, su simbología e historia, nos llena de sangre y muerte a quienes creemos en sus artificios luminosos de la racionalidad científica, el progreso, los derechos humanos y la producción del orden social capitalista, es decir, el orden de las sociedades occidentales como único sistema de vida posible en la Tierra.
Tuvieron que pasar siglos para que el dolor y el silencio de los pueblos conquistados, esclavizados, bestializados y vaciados de humanidad transitaran en su representación pública hacia la rabia movilizada para acceder a una vida digna, y nuestras sociedades mestizas vieran su relegación a postal folclórica o a una época perdida en tiempos remotos. No hablo de las revoluciones y proyectos transformadores de inicio del siglo XX, impulsados por líderes obreros o liberales. Hablo de los alzamientos indígenas de fines del siglo pasado, los zapatistas en México, los indígenas en Bolivia y Ecuador, que tuvieron resonancia no solo en sus países, sino también removió las certezas del proyecto moderno en todas partes. En México, por ejemplo, se tradujo en general las condiciones políticas y sociales para institucionalizar otros órdenes sociales dentro del territorio del Estado-Nación. Hablo de los caracoles. Las nuevas constituciones en Bolivia y Ecuador hablan de la institucionalización de la máxima zapatista que otros mundos son posibles. Los caracoles en Chiapas, la autonomía de las autoridades en el municipio de Cherán, como de las policías comunitarias en el estado Guerrero de México, hablan de que esa máxima también se ha comenzado a materializar en otros lugares del país. En suma, esa rabia por la digna lucha podría indicar que, contrario a la tesis de Gayatri Spivak, los subalternos están sacando su voz. Los procesos sociales son, para la academia hegemónica, una materia de indagación e intervención, pero para otros también constituyen fuentes de motivación, esperanza e inspiración. Entonces, ante estas diferentes vías hay que posicionarse. Esa es mi apuesta. Ello exige tomar postura, tanto remite a establecer nuestro lugar como investigadores ante las realidades que buscamos comprender y sobre las cuales producimos conocimiento. Conlleva, por lo tanto, la tarea de revisar y explicitar nuestros lugares de enunciación. Como la mayoría de los académicos latinoamericanos, provengo y hago parte de una sociedad cuyo imaginario de nación se construyó sobre las ruinas de los pueblos conquistados. La mera presencia de esas ruinas subvierte las políticas de la memoria, por no decir de desmemoria, que en gran parte de nuestra región tergiversan y o diluyen la materialidad y la deshumanización de la conquista europea. O, como en el caso chileno y de otras repúblicas independientes, de las políticas de guerra impulsadas por las élites mestizas a lo largo del siglo XIX. Chile nace como nación replicando la ética de no guerra del conquistador. Esto es, el desprecio por los pueblos conquistados o derrotados. Invadió y mató sin consideración a mapuches, bolivianos y peruanos con la finalidad de apropiarse de sus tierras y expoliar sus riquezas. Así, la élite mestiza chilena y por extensión la sociedad chilena no solo hizo suya la cosmovisión occidentalizada para pensarse en el mundo, sino también reprodujo su apuesta por conquistar y anular al diferente. Solo como una semblanza de esta visión hegemónica del mestizaje chileno, que es posible que no tengamos ahí una presencia, una participación directa, pero sí participamos de la simbología que ello construyó en términos de comunidad imaginaria. Chile, en el año de 1879, siguiendo los intereses de capitales británicos, invadió territorio peruano y boliviano por sus yacimientos de salitre, el oro blanco del siglo XIX, ubicados en el actual desierto de Atacama. El poder militar de Chile, dirigido por oficiales británicos y austrohúngaros, con la no ética de la guerra, se tradujo en pillajes, violaciones tumultuosas, fusilamientos y un total desprecio por la condición humana de bolivianos y especialmente de peruanos. La llamada Guerra del Pacífico dejó a Bolivia sin acceso al mar y configura un conflicto regional que se ha prolongado hasta el presente, conflicto que hoy se dirime en la Corte de la Haya. Consumada la invasión y anexión del desierto de Atacama, el ejército invasor se dirigió al Gualmapu, la tierra mapuche, para anexarla al proyecto Nación en expansión, violando los tratados de paz firmados por los mapuches con el Imperio Español en los tiempos de la colonia. Estoy hablando del Tratado de Quilín de 1621, porque una de las características de los mapuches es que no fueron conquistados por los españoles, porque tenían una tecnología de guerra que impedía que el español se impusiera. Tratados que fueron ratificados por los primeros gobernantes del Estado naciente chileno. Hablo del Parlamento Tapigüe en 1825. A pesar de ello, a finales del siglo XIX inició la expropiación y el genocidio del pueblo mapuche, expulsándolo de sus tierras y reubicándolo en las costas y faldeos cordilleranos. Desde entonces, los huellafes, los combatientes del pueblo mapuche,
luchan por recuperar sus tierras, ante lo cual el Estado chileno los asesina alevosamente y ocupa militarmente sus reducidos territorios. Algunas escuelas rurales dividieron en cuarteles militares y los controles carreteros, invasión de propiedad, detenciones arbitrarias, hacen parte del paisaje cotidiano en el Gualmapu. No hablo de los tiempos de la dictadura militar, sino de ahora, de los gobiernos de la Concertación, de los gobiernos de la socialista Bachelet y de todos sus partidos de izquierda. La estrategia invasora de la élite chilena no se detuvo ahí. Hacia 1888 anexó al territorio nacional la isla de Pascua, que ubicada en medio del Océano Pacífico había sufrido el genocidio de su población por asentados europeos que la explotó a lo largo del siglo XVIII y XIX. Chile, así como otros países del Cono Sur, tiene en su memoria reciente la experiencia de una de las dictaduras más sanguinarias que, sumándose a la guerra ideológica y geopolítica de los Estados Unidos contra el mundo socialista, atacó y masacró a su propio pueblo. Una dictadura que por 17 años promovió el odio al pobre, al pensamiento libertario y crítico, años que su población fue objeto de un laboratorio social para que el economista de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, pusiera en práctica el sistema social neoliberal que hoy impera en el mundo. Proceso de economía política que la ensayista canadiense Naomi Klein ha calificado como el inicio de la doctrina del shock, promovida por el Pentágono y el capital transnacional. Provengo, en suma, de una sociedad que ha promovido guerras coloniales y genocidas. Soy de una generación marcada por una infancia sumergida en una guerra del Estado, la Iglesia y la derecha política contra los que calificó rojos enemigos de la patria, esto es, personas pobres, intelectuales y activistas sociales y políticos que habían apoyado un gobierno que, contrariando la geopolítica de los Estados Unidos, puso a disposición del pueblo sus riquezas y sus instituciones. He ahí la causa del derrocamiento de Salvador Allende. Pertenezco a una generación que creció luchando contra una dictadura y que, una vez logrado su salida del poder y participar en la reconstrucción del tejido social, es una generación derrotada por el cálculo político de los líderes del momento, que al final del proceso optaron por negociar la impunidad de los asesinos y la permanencia de la institucionalidad impuesta por el dictador, consolidando así la derrota ideológica de la lucha social. Chile recuperó la democracia, también la libertad, pero la justicia sigue siendo una deuda sellada con la sangre de los muertos, los torturados y detenidos, con la destrucción de miles de historias de vida y la muerte de la imaginación. México, el país del exilio latinoamericano, me abrazó hace 24 años. Quienes lo conozcan compartirán que es un territorio fácil de llegar, del que es difícil partir y es imposible de olvidar. Derrotado políticamente, me fui encantando, como no, con el tequila, la comida, lo colorido, lo festivo del lugar. Me sorprendió la subsistencia de sus rituales prehispánicos, como el Día de Muertos, la diversidad cultural y su desprendida relación con el tiempo. Me ofreció la posibilidad de transitar hacia un lugar deslumbrante, no solo por su diversidad cultural, sino también por su potencial transformador, pero desde prácticas culturales y sentidos sociales que transgreden lo instituido. En términos mexicanos, viéndole la cara al poder. Parte estructural de este proceso fue la ruptura con una formación disciplinante que permitió comprender la riqueza analítica y apertura de mirada que posee la reflexión decolonial. Desprender lo aprendido no es tarea fácil, pero abre el desafío para repensar la realidad desde aproximaciones que evitan la simulación racional para transitar a miradas colectivas. La decolonialidad no se agota en denunciar las implicaciones del proyecto civilizatorio en la construcción del orden mundial capitalista que hacia el siglo XVII, con base en la clasificación racial de los distintos grupos humanos, impusiera una cosmovisión, la occidental, y una epistemología, la racionalidad científica, como las únicas posibles para organizar y conocer la vida. Imposición cuyas condiciones de posibilidad fueron el genocidio y el epistemicidio de los grupos y cosmovisiones en los territorios conquistados, ya que el ego cogito cartesiano en el que se sustenta el régimen del saber occidental solo se puede explicar por los 150 años de ego conquilo que lo antecedieron. He ahí que el fundamento desnudado del proyecto moderno es el hombre blanco, conquistador, patriarcal, heterosexual, racista y genocida. La perspectiva decolonial permite observar que el Estado-Nación y el método científico funcionan como dispositivos que reproducen y perpetúan el proyecto civilizatorio de la modernidad.
cuyos beneficiarios son un pequeño porcentaje de la humanidad a costa de la gran mayoría de la población mundial. Según Grofogel, estamos hablando de que un 12% es el que usufructa y el 88% es el que lo sufre. La línea divisoria entre unos y otros radica, en términos del martinico Franz Fanon, en la línea de la humanidad. Esto es una indeleble frontera geopolítica y racial que separa la vida humana en la zona del ser, ubicada sobre esa línea, de la deshumanización de la vida en la zona del no ser, que está abajo esa línea. Esta distinción no exime a la zona del ser de conflictos de clase, generacionales y en general de abusos de poder, pero en la gestación y resolución de estos conflictos se activan mecanismos de regulación y liberación. En cambio, bajo la línea de la humanidad, en la zona del no ser, los conflictos se resuelven a través de la violencia, la expoliación y la muerte. Distinta es la procuración de justicia para las autoridades políticas que hacen desfalcos al erario público de la justicia que obtienen las familias de los falsos positivos. Distinta ha sido la justicia para empresarios que roban a sus clientes a través de coludirse con la competencia para subir inescrupulosamente los precios que las personas que roban comida por hambre. Sin duda, podríamos considerar que esta división, dicha así, tan tajante, entre unos y otros, es problemática. Distinguir, por un lado, entre la cosmovisión occidental diseminada en los territorios blanqueados y, por otro, aquellas visiones del mundo que la Academia Occidental ha heterodefinido como otras, como premodernas, como inferiores, como atrasadas, anormales, subalternas, indígenas, contra natura, infantiles, oculta una gama inmensa de matices, posiciones intermedias y otras que han cohabitado y dado causa a visiones socioculturales y realidades humanas que escapan a esa dualidad entre una visión dominante y las demás. No obstante, la distinción existe. Peor aún, se construye con una soberbia que mira lo diferente desde una posición de autoridad autoconferida y construida con base en el poder del habla que hegemoniza el relato de la vida y de la historia, ocultando así que es una historia de muerte. Es necesario explicitar que en este contexto apostar por construir conocimiento desde la perspectiva decolonial impone exigencias éticas, políticas y epistémicas. Esto implica que en nuestro trabajo como investigadores, como productores del conocimiento, requerimos plantearnos y reflexionar sobre cuáles son nuestras exigencias éticas y políticas. En el caso que compartan esta línea, que el trabajo académico posee estas exigencias, entonces, ¿cuál es el sentido de insistir y defender la artificialidad de la objetividad y la neutralidad a partir de suspender la dimensión emocional y los clivajes constitutivos de los sujetos cognoscentes? Esto es, a partir de vaciar de subjetividad al sujeto que se conmueve con la realidad y que le interroga en virtud del desasosiego que ésta le provoca. Solo como una entre otras maneras de acometer los desafíos éticos del trabajo académico y que remite a la vida humana misma, permítanme plantear una situación extrema que recupero de la feminista decolonial, la hondureña Breni Mendoza. Breni nos invita a ubicarnos en una temporalidad que supera por mucho la inmediatez de nuestras personales historias de vida, a fin de instalarnos en los umbrales de la vida humana misma. Teniendo presente ese horizonte, Breni recupera al ecologista Eugene Stormer y al químico atmosférico Paul Crutzen, que plantearon en el año 2000 que hemos dejado atrás el Holoceno y hemos entrado al Antropoceno. Esto es, entramos a una era geológica marcada por el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas terrestres. Por lo tanto, depende de los seres humanos, esto es, del sistema de vida en torno al cual organicemos nuestro hábitat en el planeta, el retardo o el aceleramiento de la eventual nueva glaciación, y con ello está en manos del ser humano condicionar la proximidad del término de todas las formas de vida que conocemos, cuyos inicios se remontan hacia el año 10.000 a.C. En este escenario, ¿puede alguien permanecer indiferente? En el plano personal de cada uno de nosotros, para enfrentar la incertidumbre y temores asociados al fin del mundo, podemos hacer cosas. Incluso tengo convicción que muchos las hacemos. Asumimos conciencia sobre la necesidad de gestionar nuestros residuos.
evitamos comer tanta carne roja. Aquí es un poco complicado, en Bogotá, debo reconocerlo. Y promovemos el uso regulado de la energía. Si esa conciencia crece exponencialmente a millones, hay probabilidades de extender el tiempo para que acabemos con las formas de vida que conocemos. Pero aquí me interesa ubicarme en otro lugar. Me interesa ubicarme en el lugar de los que estamos acá, de personas que nos dedicamos a la investigación, a la reproducción y a la producción del conocimiento. ¿Qué podemos hacer las y los investigadores si estamos conscientes que el proyecto moderno, esta es la racionalidad científica, con su ceguera y coraje, tiene en riesgo la vida humana en el planeta? Creo que como mínimo esta exigencia nos conmina a pensar si con nuestro trabajo estamos permitiendo o estamos conteniendo este proceso de destrucción de la vida en la Tierra. Algunos pensadores, como el antropólogo colombiano Arturo Escobar, son radicales y afirman que no es posible encontrar soluciones modernas para los problemas modernos. En un camino parecido, el antropólogo argentino Mario Gleiser propone que una respuesta posible a la destrucción que comporta el desarrollismo, cuya mayor expresión en nuestra América es el extractivismo de la modernidad, es avanzar hacia un proyecto pluriversal que, recuperando los valores de las visiones del sur, esto es, de las poblaciones racializadas y calificadas como premodernas, atrasadas, etc., construya una nueva visión del mundo que haga posible un sistema de vida en la que quepan muchos puntos. Al interior de la red modernidad-colonialidad y entre quienes participamos de esta perspectiva, existen distintas posturas sobre el camino a seguir ante la exigencia ética de cómo pensar lo que pensamos y con quién lo pensamos. Me inscribo entre aquellos que consideran inviable obviar, negar o desconocer las propuestas o análisis nacidas en el seno de la racionalidad científica. No obstante, considero irresponsable, es más, omiso, suponer que por sí mismas, en la tesitura de incrementar los niveles de racionalidad, esta idea de ampliar el uso de la masa neuronal, o transitar hacia sistemas de inteligencia artificial, o proyectar ciudades o la vida en la Luna u otros planetas, pensar que solo desde ahí podemos resolver las cosas, yo pienso que en realidad las profundizaremos. Porque las profundizaremos en tanto son formas que han construido y se han cimentado en una cultura de la muerte, que es lo que representa el proyecto moderno. Considero más bien que es de suma urgencia trabajar en un horizonte que teja puentes hacia aquellos saberes y como visiones que construyen otras formas de relacionarse con otros grupos humanos, con la naturaleza y con la vida. En otras palabras, se hace imperioso avanzar hacia lo que Boaventura Sousa Santos le llamó una ecología de saberes. Con un ejercicio analítico a partir de un trabajo de investigación reciente entre afromexicanos que habitan en la Costa Chica del Estado de Guerrero, en México, y con toda la intención de aportar en la contaminación de una de las dimensiones del orden establecido por el proyecto civilizatorio, quisiera plantear algunos elementos sobre para su consideración, para que los tomen en cuenta o no, y continuar con el debate sobre la potencialidad liberadora de la propuesta de colonial. Como ya he dicho, la deshumanización de los pueblos conquistados y esclavizados se tradujo en la configuración de una línea de la humanidad entre los conquistadores que ubicó a sus herederos en la zona del ser o del norte global, y por otra parte, a los pueblos conquistados, cuya deshumanización legaron en disímiles gradientes a quienes habitan en la zona del no ser o en el sur global. Esta distinción no solo remite a las diferentes condiciones de vida entre unos y otros, también posibilita conocer y comprender, en clave geopolítica, la producción de subjetividades diferenciadas entre conquistadores y herederos de su legado, por un lado, y los grupos despojados de su humanidad y hoy condenados a vivir sin los beneficios de los sistemas y en condiciones de indignidad. Para abordar las realidades de las poblaciones que habitan en la zona del no ser, se hace necesario revisar las categorías que interpelamos en nuestras investigaciones sobre grupos sociales que habitan en contextos blanqueados u occidentalizados, donde, mal o bien, la institucionalidad es un referente que condiciona, organiza y significa la experiencia social, porque en estos contextos operan tecnologías que disciplinan, en términos Foucaultianos, es decir, tecnologías que producen a los sujetos socioculturalmente. Estas tecnologías, como la escuela, los mass media, las políticas públicas, el discurso religioso, operan como dispositivos moduladores
de subjetividades, instalando concepciones de lo real, horizontes de lo posible y criterios deontológicos de lo que significan las interacciones con otras personas y con diferentes, con la institucionalidad social y con el mundo natural. Es decir, nos predefinen en todo sentido. Y en el centro de todo esto se ubica a la razón como catalizador y organizador de nuestro estar en el mundo. Así, disciplinadamente, hemos naturalizado que debemos formarnos como sujetos racionales, heterosexuales, productivos, competitivos, eficientes y exitosos materialmente. En suma, asumimos el individualismo neoliberal como nuestra manera de estar en el mundo. Hay en esta producción la naturalización de ciertas prácticas sociales, códigos culturales y creencias espirituales que hacen parte de un modo socialmente aceptado, que constituyen el canon occidental de lo normal, del buen ciudadano, del estudiante y profesional, entre otros lugares canónicos de la sociedad blanqueada. Permítanme decirlo en términos menos amables. En el canon estamos quienes somos funcionales al modelo neoliberal. Los grupos sociales y culturales que habitan en la zona del no ser no están exentos de los procesos de disciplinamiento social que promueven las tecnologías del proyecto de la modernidad. Pero la fragilidad material, las prácticas de discriminación y la inaccesibilidad a los beneficios del sistema, como la educación, la vivienda, la seguridad social y el bienestar, provoca una ruptura de sentido en el proceso de integración al proyecto nación, o dicho en términos geopolíticos, constata en la cotidianidad un rechazo a sus modos de entender el mundo y darle sentido a su experiencia, y observan que las políticas de integración social conllevan su desintegración o fragilización cultural, es decir, con distintas intensidades se perciben fuera de un sistema que los incluye en su condición de externalidad, lo que les ha permitido desplegar históricamente estrategias de contacto, de interacción, de sobrevivencia. Esto significa que se resisten a las políticas de aculturación promovidas por el Estado-Nación. Con todo, hay cierta penetración de las visiones de mundo que promueven las tecnologías modernas en algunos grupos sociales, especialmente urbanos empobrecidos y blanqueados, pero también en los grupos indígenas y la diáspora afrodescendiente, que condicionan sus cosmovisiones y por extensión sus maneras de significar y darle sentido a su estar en el mundo. En este mundo occidentalizado, donde la regla para definir lo correcto, lo normal, lo aceptado proviene de quienes han impuesto a sangre y fuego su visión del mundo, ¿qué nos queda hacer a los académicos que actuamos con el imperativo y desasosiego que nos provoca la injusticia en este mundo, en el que prevalece la impunidad, el racismo y el sexismo, y en un horizonte más largo, como señala Brenny Mendoza, nos obliga a contener la debacle cierta e irreversible que constituye el antropoceno? Estoy seguro que compartirán conmigo que no podemos permanecer omisos y actuar desde la trinchera en la que estamos cómodamente, la academia. Hay muchas apuestas y senderos que podemos recorrer en pos de modificar este mundo de injusticia, alterar las reglas del juego científico y avanzar hacia un mundo más incluyente de la diferencia, sin simulación y muerte, más bien con los grupos y visiones de mundo que la racionalidad científica ha invisibilizado o estigmatizado como saberes menores, populares, sin rigor, infantiles. Quisiera en esa línea presentar un pequeño ejercicio que se inscribe en la apuesta por contaminar el canon, en este caso el canon heterosexual. A partir de co-construir con sujetos del pueblo afromexicano de la costa del Pacífico, en el estado de Guerrero de México, con los que he estado compartiendo miradas y experiencias en los últimos años. Sobre esta comunidad cabría señalar, a partir de compartir con su gente el conocimiento que la academia ha producido principalmente en una tesitura disciplinaria, completamente historiográfica y antropológica, podemos decir que está ubicado muy lejos de los circuitos comerciales y de las disputas del centro neurálgico de la política nacional. En mucho, la llegada de los hombres y mujeres secuestradas en África llegan a la Nueva España como resultado de las conclusiones de la controversia de Valladolid de 1550 entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que le otorgó calidad de ser humano al indígena, es decir, como alguien que tenía alma y en tanto adoraba al Dios equivocado había que evangelizar. Pero como no se podía detener la explotación de los recursos naturales de la Nueva España, de los ingenios agrícolas y las haciendas en las tierras conquistadas, alguien tenía que hacer ese trabajo, alguien tendría que hacer la chamba, diría un mexicano. De ahí que entre 1580
y 1650 ingresaron 250.000 hombres y mujeres provenientes en su mayoría de Senegambia, Guinea, Mozambique, el Congo y Angola. Solo remito a los que están registrados en los asientos, no están incluidos los que fueron traficados de manera ilegal. Estos son los que fueron autorizados por el rey. Si bien algunos lograron tempranamente acceder, algunos de estos hombres y mujeres lograron tempranamente acceder a su libertad e insertarse en la sociedad novohispana como comerciantes y artistas, formaron familias e incluso con el tiempo tuvieron éxito en sus empresas y carreras de funcionarios, la mayoría de estas personas sufrió la implacable barbarie del conquistador y de los criollos que los redujeron y trataron como cuasi animales, configurando las condiciones de posibilidad racial de una subjetividad en la zona del no ser. Los grupos afrodescendientes que se fueron estableciendo en la costa chica de Guerrero hacia el siglo XVII fueron cuadrillas de cimarrones, es decir, escapados, que se arrancaban de sus patrones, de sus dueños, y afrodescendientes libertos o tutelados que durante la colonia se incorporaron gradualmente al trabajo de las haciendas del lugar y establecieron tensas relaciones con los pueblos originarios de la zona debido a que asumieron funciones de capataces, cobradores y vaqueros, desde los cuales maltrataron, violentaron y abusaron de los pueblos originarios que radicaban en el territorio, hablo de los mixtecos, tlapanecos y amuscos, y que el orden social se organizó en torno a su lucha por acceder a la tierra, el compartir ciertos rituales y creencias culturales que se fueron transculturizando a través del tiempo, pero persistiendo en un legado africano que los diferenciaba del indígena, resaltando la creencia, entre otras, del tono y la sombra, lo musical como patrimonio cultural y el casamiento de monte como un código organizador central en los arreglos matrimoniales, los afectos, la sexualidad y el mercado de la carne. Me queda claro que no les dice nada esto, pero respecto a quizás lo más importante, lo que yo encontré, porque tiene que ver con una modificación en el presente, casamiento de monte significaba de que normalmente algo que aquí me han contado que también ocurre, al menos en los ríos del Chocó, las mujeres iban al río a lavar o buscar agua y ahí los hombres las raptaban, las violaban violentamente y después las presentaban como de su propiedad ante la comunidad. La comunidad sancionaba este arreglo, este casamiento. En el presente esto se representa como la huida, que es distinto, que huyen los jóvenes sin el acuerdo de los padres para volver casados o embarazados y ahí arreglamos las cosas, ¿no? Una de las cosas que ocurre todavía en el presente es que el afro-mexicano sigue teniendo la práctica de tomar a la mujer. Si le gusta una chica indígena, va y se la roba. Y después regresa embarazada para presentarse ante los padres. Si lo aceptan, lo aceptan. Si no, es un problema para los padres porque él ya tiene a su mujer y a su familia. En la actualidad, en su mayoría los afro-mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza, aunque no sea un tema central en su problemática de vida. Para ellos no les importa vivir en una casa de tierra, no tener agua, no tener el servicio. Ese no es un tema para él. A él lo que le interesa es tener su tierra. Mucha de la gente que vive en esta zona tiene hectáreas, varias, decenas de hectáreas, y viven en casas con pisos de tierra, sin baños, ¿no? El problema es la tierra. La tierra es un sentido de pertenencia. No es un problema para ellos. En una sociedad mexicana que conforma un imaginario de nación sin los afromexicanos, reduciéndolos a un cuasi sujeto separado de la comunidad nacional. Y es posible, y si es posible, en lo que hace el relato mexicano, borrarlo de todo vestigio de un pasado o un espacio compartido. De ahí que las clases dirigentes, primero criollas y después mestizas, apoyándose en el proyecto civilizatorio de la modernidad, excluyeron al pueblo mexicano de la historia de representación nacionalista y de las políticas de identidad mexicanas. Los libros de texto que distribuye la Secretaría de Educación Pública para que los niños conozcan la historia, que se utilizan en la escuela mexicana, muestran a los afro-mexicanos como sujetos que vivieron en la colonia, como esclavos, y hasta ahí. El carácter racializado del imaginario nacionalista mexicano oculta que la independencia del país en mucho se debe al ejército insurgente que lideraba y estaba conformado por afrodescendientes. El Vicente Guerrero fue quien obligó al representante del virrey de la Nueva España, que después se da vuelta la chamarra y se vuelve independentista, Agustín de Iturbide, a firmar el plan de Iguala que declaraba la independencia de México respecto de España.
Es decir, el verdadero libertador de México es un afrodescendiente, que el relato oficial presenta como hijo de campesinos. La invisibilización de la población africana en el concierto de la sociedad mexicana responde a una estrategia del propio Estado-Nación. Si bien queda mucho por indagar sobre las tecnologías activadas por las instituciones y dispositivos para subordinar al pueblo indeseado, políticas públicas, iglesias, medios de comunicación, sabemos que México fue uno de los pocos países de América Latina que aplicó políticas de eugenesia negativa. Es decir, llevó a la práctica la esterilización forzada de los grupos que consideraba indeseables, en el marco de un proyecto de nación que estaba creciendo. En el año 1932, en el estado de Veracruz, se llevó a cabo una política pública de salud que esterilizaba a las mujeres afromexicanas y a otras mujeres con enfermedades congénitas y venéreas consideradas como indeseadas y acusadas de degenerar la raza. Estoy hablando del gobierno, del primer gobierno revolucionario, ¿okay? No estoy hablando ni de fachos ni de europeos, estoy hablando de líderes de la Revolución Mexicana que impulsan esta política pública. La importancia de la reflexión decolonial posibilita desnudar y de construir este proceso de poblaciones sumergidas geopolíticamente en zonas socioculturalmente bajo la línea de la humanidad. La potencialidad liberadora de colonial no se agota en reescribir la historia, también da lugar a observar prácticas sociales y subjetividades colectivas que desmontan el relato científico y el canon occidental. Para quien aún no le quede claro, aquí entiendo como canon occidental aquella unidad de medida que se impone a los demás, que posee rostro masculino, caucásico, burgués, heterosexual, que en la dimensión sexual y que en tanto medida traza un límite y orden de lo posible, lo aceptable y lo normal, trasladando una lectura del canon al plano de la sexualidad acorde a lo establecido en los textos bíblicos. El canon establece reglas a los hombres y prescribe otras a las mujeres. A ella les impone límites, a los hombres también. En este sentido, el canon no se limita a ser un espejo del deber ser en el que los sujetos nos miramos, sino que construye un dispositivo sexual, es decir, ha sido y sigue siendo una política sexual que regula nuestra sexualidad, instala un régimen sexual. Y si comparten conmigo que la política sexual es el conjunto de relaciones estructurales en función de las cuales un grupo de personas somete a otro a su control, tanto en el terreno de lo social como en el cultural, esto es, con base en el canon sexual, la cosmovisión de los hombres heterosexuales, blancos, patriarcales, occidentales y burgueses, se impone a las mujeres heterosexuales, o no, y a los hombres no heterosexuales y a toda persona racializada. Ese canon es el que se resquebraja desde las prácticas masculinas en la zona del no ser de las comunidades afromexicanas de la Costa Chica. No dispongo de tiempo para plantear acá la construcción del diálogo epistémico que me permitió configurar esta lectura. Tampoco es posible aquí abundar en la aproximación decolonial que en términos de las tecnologías que la administración colonial y la Inquisición durante la colonia y después a través de la escuela, las políticas públicas fueron configurando una subjetividad asignada por la racialización de la sexualidad, donde al indígena se le afeminizaba y al negro se le bestializaba. En esta racialización de los cuerpos, los deseos, los imaginarios, las normas, los discursos y las prácticas condensan una historia de animalización y desubjetivación del cuerpo femenino en los procesos de satisfacción sexual masculina, procesos que se significan como mecanismos de reafirmación de sí, es decir, yo como hombre afro, mexicano, como sujetos que poseen cuerpos destinados a su penetración y dominación. La mujer es eso. No obstante, por otra parte, digamos que esto es un símil, quizás radical, de nuestras prácticas dentro del mundo blanqueados, urbanos, mestizos. El relato machista que reafirma el lugar machista hace esto, o lo significa así. No obstante, estos negros, esta comunidad, la racialización de la sexualidad, encubre y potencia la ruptura de los límites de lo posible en la experiencia sexual masculina. Esto es, abre una ruta para contaminar el canon de la sexualidad masculina. A partir del régimen sexual que impone el canon, los hombres que tienen prácticas homoeróticas se ubican en una identidad homosexual, están obligados a autodefinirse identitariamente, o se inscriben en la deriva del secreto y la culpa, el closet. Esto no solo conlleva estigmatizar a quien tiene prácticas no heterosexuales,
con toda la discriminación que ello conlleva en una sociedad con distintos grados de tolerancia para la diferencia, ante lo cual el movimiento de la diversidad sexual ha ido creciendo siempre la resistencia y contrahegemonía. Siempre son los otros, sufriendo las consecuencias de instalarse en la diferencia, reafirmando el canon sexual para quienes se sumergen en la heteronormatividad. Situación distinta es lo que viven los varones que socialmente proyectan una identidad heterosexual en el mundo afro. Pero viven su deseo, no es en el mundo afro, eso es parte un poco de lo que hace el mundo blanqueado en nuestras sociedades. Viven su deseo y erotismo en prácticas con cuerpos masculinos. Esto es, se esconden en la simulación y doblez social del closet o abiertamente se someten al martirio culposo de su deseo sexual, reprimiéndolo. Los afromexicanos provocan a una figura al canon sexual entre los propios hombres que se proyectan y se construyen como heterosexuales. Para estos hombres que realizan prácticas homoeróticas en contextos festivos que llaman putería, que es la fiesta, que puede ser estar tomando cerveza con un amigo, es la fiesta. Es decir, donde lo festivo, el desborde del cuerpo y el encuentro con otros hombres rompen los límites y las reglas instituidas por el canon y que no representa un quiebre o un problema en su identidad heterosexual. La contaminación del canon no radica en la práctica, sino en su representación social. En tanto, en el espacio cultural comunitario afromexicano no hay cuestionamiento ni estigmatización, por el contrario, hay aceptación y naturalización social de hombres y mujeres de una práctica extendida. De ahí la diferencia con las pautas sociales que operan en la sociedad blanqueada, donde se impone a los hombres que tienen prácticas deseantes homoeróticas asumir una identidad sexual diferente. Tú eres homosexual, eres puto, eres marica, eres antinatural. Someterlos a una vida sexual en el oprobio de la oscuridad, en el closet de la vergüenza y el miedo, o vivirlo en el dolor de la culpa. En cambio, los afromexicanos lo viven celebratoriamente, como parte de la sexualidad posible. El ritual de la putería desplaza los límites del régimen heteronormativo al generar las condiciones para un sujeto en su ejercicio y significación pueda diluir los límites de lo aceptado socialmente en la construcción de una sexualidad masculina y por extensión amplíe y recalifique la sexualidad posible no solo en el territorio de los cuerpos y los fluidos, sino también en el plano de los discursos y las representaciones. La putería se representa como recurso discursivo que sumerge el deseo homoerótico en el terreno ambiguo de lo posible como un recurso metafórico que incuba y soporta una polisemia erótica que organiza la búsqueda del placer sexual masculino. En esto participa un fenómeno que entre ellos es como muy aceptado, que es la metáfora del ojotón. El ojotón es el hombre asustado por estar erotizado en otro cuerpo masculino. Constituiría un recurso discursivo para desestabilizar la negación deontológica de la experiencia placentera con otro hombre. Es decir, las normas aquí valen cacahuate. Es una metáfora que desnuda una subjetividad que comienza a transitar por las fronteras de lo permitido sin que ello altere y cuestione una identidad sexual, porque ya no sería definida como identidad, sobre todo no sería definida desde el canon, sino desde un código organizado distinto al legado taxonómico de la psiquiatría decimonómica. Aquí no habrían ni homo, ni hetero, ni bisexuales, en términos de representación social. Tampoco cabría ubicar en la performatividad de Judith Butler o en el construccionismo de Beatriz Preciado, debido a que en ambas propuestas de estas dos postestructuralistas serían propuestas teóricas sobre el cuerpo donde la materialidad pierde espesor de sentido y pasa a ser una producción simbólica atrapada en los discursos que lo producen y lo representan. Ya no hay cuerpo, solo discursos. En cambio, para los hombres afromexicanos, la sexualidad, la putería, el desborde se inscriben en el deseo y la sexualidad encarnada en el cuerpo, la realización del movimiento y la bestialización del placer. Sin cuerpos no hay sexo. Sin sexo no hay ruptura. Transgresiones prácticas y simbólicas que constituirían expresiones de contraconducta. Aquí inscribo la lógica Foucaultiana, que contaminan la manera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera como uno es conducido y finalmente el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta. Y con ello, la sexualidad afromexicana expresa una conducta contra los procedimientos puestos en práctica por la heteronormatividad occidental
que se propuso conducir y establecer lo posible los límites de la sexualidad. De ahí que las prácticas y representaciones sexuales afromexicanas constituyen interrupciones de sentido, alteraciones normativas que contaminan el disciplinamiento del proyecto civilizatorio en el ámbito de la sexualidad. Hay en ello una dislocación del régimen sexual dominante, pero también una apertura a desmontar otros lugares canónicos. Esta potencialidad disruptiva es una invitación a revisar las grietas que comporta el canon, no solo su régimen sexual, hablo también en términos de su producción, el canon epistémico, en la línea de aperturar las ciencias, como propusiera el informe de la Comisión Gulbenkian en los años 90, invita a la reflexión decolonial, recuperar la imaginación y revitaliza la convicción del trabajo académico inscrito en acompañar los procesos y energías sociales que se movilizan hacia una humanización de la vida, que contenga o resquebraje la inmanencia y prepotencia destructiva del proyecto civilizatorio. Las futuras generaciones lo necesitan. Nosotros lo necesitamos. Muchas gracias. No creo que es el momento de interpelar a Gabriel. Si tienen algún comentario o quisieran reaccionar frente a la postura que nos ha mostrado frente a este posicionamiento epistemológico. No, yo quiero preguntar una cosita antes de que se me olvide. En algún momento nombró como esa ruptura de la marca del homo, hetero, trans, y nombró una parte de la psiquiatría, pero no alcancé a escuchar como un psiquiatra. Krafft Ebert, él es el suizo que establece la distinción entre homo, hetero y bi. Krafft Ebert. Es un psiquiatra en realidad. En la década del 60 y el 70 comienzan a haber estudios sociológicos y antropológicos sobre la fiesta y la forma como comienza la fiesta a romper cosas dentro de la cultura. Pregunto, ¿qué diferencia habría entre esos estudios y la propuesta de colonial en un sentido no solamente epistemológico sino también práctico a la hora de observar la sociedad? Recuerdo que la fiesta, lo festivo, el festival, el carnaval, ¿no? Es una expresión popular para oponerse y ridiculizar el lugar del poder, ¿no? Eso es parte de la configuración de todas nuestras sociedades y en términos de nuestra historia popular es lo que lo representa, ¿no? Yo lo que instalo como diferencia es que la putería es un código social, no es una fiesta ni por un santo, ni por... ¿Me explico? Aparece de manera explosiva en una situación de goce, que puede ser entre dos personas, puede ser un cumpleaños, puede ser una fiesta más masiva. En este mundo, quizás yo no expliqué algo que se me hacía como innecesario, pero en este lugar, ¿no? También hay chicos travestis que se prostituyen y que tienen prácticas con hombres que se definen heterosexuales, ¿no? La locura cómo lo vive el heterosexual, porque en términos reales muchas de nuestras sociedades permiten, por ejemplo, que los jóvenes experimenten, ¿no? No hay cuestionamiento ahí. Pero cuando ese joven no solo lo hace por experimentación, sino lo hace por goce, ¿no? Y no solo no lo hace cuando es joven, sino lo hace cuando está casado, cuando es abuelo, cuando está en un momento de locura personal, ¿no? Bajo o no la influencia del alcohol. Es la fiesta, el sentirse rico, el estar bailando rico, ¿no? Entonces, la sexualidad para el hombre afromexicano y para la mujer es corporal, es material, no es discursiva, ¿no? Yo le comentaba como ejemplo a los colegas que acompañé durante la semana que yo también entrevisté a mujeres en este proceso y las chicas decían que ellas estaban acostumbradas al hombre negro porque el hombre negro iba a lo que iba, directo, ¿no? Y que los de la ciudad eran súper aburridos porque era puro rollo, ¿no? Hablaban y creían que con ese hablar las seducían, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso en términos de por qué el hombre lo reduce al cuerpo. El tema de la bestialización tiene que ver con que vacía de subjetividad en términos de, en un encuentro hetero, la mujer no cuenta, es un territorio de placer. Pero ella, como sujeto, con nombre, con vivencia, con sensaciones del lugar, está invisibilizada en la manera en que él construye su propio cuerpo.
Por eso digo que esto es muy cercano a la vida que podríamos tener en un mundo blanqueado, ¿no? Para mí eso no fue lo que me llamó la atención, porque en realidad hay un lugar extremo de esta concepción masculina, insisto, que se inscribe en el relato dominante, ¿no? Hay gradiente en términos de cómo lo traducimos, cómo los varones blanqueados lo experimentamos. Lo que a mí se me hizo muy como disruptivo y lo instalo en la lógica de la contraconducta, porque no pretenden corromper nada. No tienen la pretensión de instalarse en el contrarrelato, de instalarse como en el lugar contrahegemónico desde un discurso dominante. No, en realidad ellos lo viven y la norma les importa un carajo. ¿Por qué? Porque la sociedad del grupo lo vive normal. Entonces no hay esto que ocurre en nuestras sociedades, que comienza la estigmatización, ¿no? Y comienza a vivirse de un lugar de fragilidad identitaria. A ellos en realidad no se construye desde ese lugar. Eso es lo sugerente, ¿no? Y ahí yo apunto, la zona del no ser, lo que nos propone en esta lectura es que el lugar de la identidad como categoría, por ejemplo, que es una identidad moderna, las identidades se construyen en torno del Estado, de la clase, de las categorías occidentalizadas. Ellos no la utilizan, no es algo que se sientan interpelados. Ellos recurren a la identidad en términos políticos, es decir, se construyen como sujeto identitario en tanto interpelar al Estado que no los reconoce, ¿no? Y eso tiene un historial, una traducción concreta en términos de acceso a recursos. Los indígenas son reconocidos tampoco por gracia del Estado, ¿no? Los indígenas son reconocidos por el alzamiento zapatista de 1994, ¿no? Solo porque el indio tomó las armas, el Estado los reconoce. Y los reconoce casi 10 años después, en el 2001. Entonces aparece que el pueblo mexicano, el mexicano, es constituido por el encuentro entre los españoles. Esto es lo que dice el artículo 2 constitucional de la Constitución mexicana. Entre el español que llegó y los pueblos originarios que estaban en el territorio. A los negros no nos cuentan, ¿no? Y eso le permite al pueblo, no importa la etnia que sea, cualquiera de los pueblos, de los 67 pueblos que hay en México, tener un estatus distinto que le da derecho a tener acceso directo a recursos públicos para emprendimiento, incluso para ellos poder reproducir sus formas de vida, ¿no? Yo aludo al caso de Cherán, porque Cherán es un pueblo de ñañú u otomí, como queramos, para los náhuatl eran otomí, para ellos hablan ñañú, son ñañú, de organizar la política del territorio en función de usos y costumbres. Entonces ellos expulsaron todo lo que representaba el Estado, al alcalde y a los policías, los expulsó, ¿no? Y es producto de esa modificación en el año 91 que el Estado está obligado a darle los recursos estatales igual para la salud, para educación. ¿Me explico? Entonces hay la posibilidad de construir territorios distintos. La policía comunitaria en el Estado Guerrero también es una policía que administra el territorio en términos de procurar justicia desde una lógica distinta al Estado-Nación. Entonces, en México no solamente están los caracoles, que es la experiencia zapatista en Chiapas. Hay otras cosas que están ocurriendo en el territorio, insisto, producto de este alzamiento zapatista de fin del siglo XX, ¿no? Pero yo siento que hay como nosotros como académicos quizás estamos un poco enceguecidos por lo espectacular, ¿no? Por lo masivo, cuando quizás lo general, lo cotidiano, presenta situaciones que desde la lectura de la racionalidad científica lo volvemos a meter en el esquema de homo, vi, ¿no? Al menos en este caso, y lo corrompen, ¿no? Se desplazan sin instalarse, sin interpelar lugares de identidad. Entonces invito a mi colega Pilar a que haga el cierre de esta sesión con Gabriel Medina. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Para el Énfasis Identity Education ha sido una grata experiencia, un placer, y ha sido también
una contaminación de nuestro ser, desde el no ser, en el sentido de que nos invita a cuestionar un poco cómo ciertas prácticas en la academia pueden contribuir o no a la perpetuación y a la visibilización de quiénes somos por todo lo que nos ha sucedido y por todo lo que tú nos has contado. Creo que esto es un espacio muy hermoso del Seminario de Miradas Contemporáneas y que tenemos el gusto de tenerte hoy y que esperamos que vuelvas, porque hemos quedado fascinados con todo lo que nosotros compartimos esta semana y particularmente con esta charla con la que cierra sobre la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias.